Anteriormente vimos que para medir el tamaño de un vector en R2 se podía hacer por lo menos de tres formas. Que el tamaño o la norma del vector sea su longitud, la longitud usual que conocemos. Y en este caso esta longitud pues estaría dada por el teorema de Pitágoras, o sea que la norma 2 de x sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. La otra opción es que la longitud del vector sea la suma de los catetos y tendríamos lo que ya habíamos mencionado como norma 1, que sería la suma de los valores absolutos. El valor absoluto de a más el valor absoluto de b. Y pues otra opción para definir la longitud del vector x sería lo que se conoce como la norma infinita, y es el máximo de los valores absolutos de cada cateto. Bueno, en Rn se demostró que la norma 2 realmente es una norma. Ahora faltaría demostrar que la norma 1 y la norma infinita realmente son una norma en Rn, o sea que satisfacen las cuatro propiedades que definen a una norma. El primer ejercicio que vamos a hacer es demostrar que la norma 1 pues realmente sí es una norma en Rn. Tenemos un vector x1, x2, xn. Se define la norma 1 como la sumatoria de los valores absolutos de xy con i desde 1 hasta n. La idea de la prueba sería como sigue. La primera propiedad, habría que probar en esta propiedad que si tenemos un vector x1, x2, etcétera, xn y obtenemos su norma 1, entonces habría que probar que esa norma 1 es mayor o igual que 0. Y esto debería de ser cierto para cualquier vector en Rn. Por lo tanto, vamos a partir de esta parte que dice sea x1, x2, etcétera, xn un elemento de Rn. A ese elemento le sacamos su norma 1 y esto es por definición la sumatoria del valor absoluto de los xy con i igual con 1 hasta n. Ahora, queremos que esta sumatoria sea mayor o igual que 0, pero sí lo es, porque está sumando números que son mayores o iguales que 0. Por lo tanto, la suma de estos números, pues ciertamente es mayor o igual a 0. Y ya concluimos lo que queríamos. Bueno, para el inciso 2i, habría que probar que si tenemos un vector x1, x2, xn, cuya norma 1 es 0, el 0 real, entonces habría que concluir que ese vector x1, x2 hasta xn, habría que concluir que ese vector es el vector 0 de Rn. Eso es lo que hay que concluir. Pero esto que está aquí es equivalente a decir que el vector x1, x2 hasta xn pues realmente es el vector 0, 0, punto suspensivo 0, o sea el vector 0 de Rn. Aquí tenemos n ceros. Bueno, pero esto que está aquí pues es lo mismo que decir que cada entrada xy es 0 para i desde 1, 2 hasta n, y en realidad es un sí solo sí. Si cada entrada es 0, pues el vector es el vector 0, y si el vector es el vector 0, entonces cada entrada es 0. Bueno, entonces habría que llegar a esta parte. Ahora, esto que está aquí, simplemente por definición, eso es equivalente a que la sumatoria de los xy con i igual con 1 hasta n, pues es 0. Bueno, pero si pasa eso, pues eso implicaría que cada sumando es 0, porque estamos sumando números que son mayores o iguales que 0, y si la suma es 0,
entonces eso implica que cada sumando es 0, o sea que xy pues es igual a 0 para toda i igual a 1, 2 hasta n. Bueno, ahora si el valor absoluto de xy es 0, eso sucede si solamente si, pues cada xy es 0. Entonces tendríamos la otra implicación. Esto es equivalente a decir que, pues lo que tenemos aquí, que cada xy es 0 para ir desde 1, 2 hasta n. Bueno, vamos a escribir esto con más orden. Lo pasamos aquí. Y obtendríamos las dobles implicaciones. O sea que si esto que está aquí es 0, eso sucede si solamente si esto es 0. Y si esto es 0, implicaría que cada sumando es 0. Y si cada sumando es 0, implicaría que esta suma es 0. O sea que tendríamos también esta otra implicación. Bueno, entonces tenemos dobles implicaciones en cada una de las afirmaciones. Y por lo tanto, si esta norma 1 de este vector es 0, entonces el vector es el 0 de Rn. Y si el vector es el 0 de Rn, pues la norma 1 de este vector es el 0 real. Bueno, eso prueba la propiedad número 2. Para la propiedad número 3, hay que probar la desigualdad del triángulo. O sea que hay que partir de la norma 1 de la suma de dos vectores, x1, x2 hasta xn, la suma de estos, y1, y2 hasta yn. Esto es en norma 1, esto sería en norma 1, y esto habría que probar que es menor o igual, que pues la norma 1 de x1, x2 hasta xn, más la norma 1 de y1, y2 hasta yn, en norma 1. Bueno, entonces hay que partir de aquí y de alguna manera concluir esta parte. Pero esta parte que está aquí, pues realmente es la sumatoria de los xy con i igual con 1 hasta n, más la sumatoria del valor absoluto de los y con i igual con 1 hasta n. Entonces esta parte que está aquí es esta sumatoria y esto otro que está aquí es esta otra sumatoria. Y realmente pues esta desigualdad se cumple, porque aquí dice que es menor o igual y en este caso es igual. Entonces se cumple esta desigualdad que está aquí. Bueno, entonces habría que jugar con esto y llegar a esta parte. Bueno, esto que está aquí pues simplemente es habría que aplicar la definición de la norma 1, pero para aplicar la definición de la norma 1 necesitamos tener un solo vector adentro de la norma 1 y aquí tengo dos vectores, por lo tanto hay que sumar. Esto es x1 más y1, x2 más y2, etcétera, xn más yn. Ya tengo que la suma me da esto y habría que sacarle la norma 1 y esto es simplemente la sumatoria desde i igual con 1 hasta n de, en este caso sería el valor absoluto de xy más y, simplemente por la definición. Ahora, esta parte que está aquí, pues de alguna manera, pues tiene que ver con esto. Y ciertamente, porque aquí tengo el valor absoluto de xy más y aquí tengo el valor absoluto de xy y de y. Bueno, la relación que los va a unir es la desigualdad del triángulo para valor absoluto. Ok, entonces aquí tenemos un hecho, un resultado de cálculo 1, esa es la desigualdad del triángulo para valor absoluto. Y si tengo esto, entonces pues puedo sumar a los dos lados y obtendríamos lo siguiente. Es la sumatoria de xy más y con i desde 1
hasta n. Pero esto que está aquí, pues ciertamente es igual a esto, porque la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. Bueno, pues entonces ya concluimos, porque esta parte que está aquí, pues es igual a esto. Bueno, para que esté más ordenado, lo juntamos y obtendríamos lo que tenemos aquí. Por lo tanto, tenemos que la norma 1 de esta suma pues resulta ser menor o igual, aquí está, esta parte es igual a esta, resulta ser menor o igual que esta suma. Bueno, entonces tenemos lo siguiente, esta suma que está aquí, que es la norma 1 de x1, x2 hasta xn más y1, y2 hasta yn. Esta suma en norma 1 resulta ser, aquí dice que esta suma en norma 1 es igual a esto, el cual es igual a esta parte, pero esta parte a su vez es menor o igual que todo esto. O sea que la norma 1 de la suma de esos vectores pues satisface que es menor o igual que la norma 1 de este vector x1, x2 hasta xn más la norma 1 del vector y1, y2 hasta yn. Y esa es la desigualdad del triángulo. Y esto es cierto para cualquier par de vectores que están en Rn. Bueno, y eso hay que definirlo al principio. Entonces sea x1, x2 hasta xn y y1, y2 hasta yn elementos de Rn. Bueno, entonces con esos dos vectores arbitrarios pues hemos demostrado la desigualdad del triángulo en la norma 1. Aquí nos faltó un 1 aquí. Bueno, entonces pues ya tenemos la desigualdad del triángulo. Para la propiedad número 4 hay que demostrar que alfa por el vector x1, x2 hasta xn, la norma 1 de esto, pues al final tiene que ser igual a el valor absoluto de alfa por la norma 1 de x1, x2 hasta xn. Bueno, y esto tiene que ser cierto para cualquier alfa real y para cualquier vector en Rn. Entonces vamos a ponerlo aquí, sean alfa un elemento real y x1, x2, xn un elemento de Rn. Bueno, entonces empezamos con esta parte y hay que llegar aquí. Pero esto que queremos concluir pues es igual realmente a el valor absoluto de alfa por la sumatoria de el valor absoluto de los xy con i desde 1 hasta n. Bueno, entonces al final de cuentas hay que llegar a esto. Empezamos con esta parte, simplemente aplicamos la definición, pero antes de aplicarla hay que operar adentro y esto sería alfa por x1, alfa por x2, etcétera, hasta alfa por xn en norma 1. Bueno, ahora sí podemos aplicar la definición y esto es la sumatoria de los alfa por los xy en valor absoluto con i desde 1 hasta n. Bueno, ahora nos damos cuenta que en esta parte tenemos valor absoluto de alfa. Por lo tanto, aquí habría que separar. Esto es igual a la sumatoria del valor absoluto de alfa por el valor absoluto de xy, con i desde 1 hasta n. Y aquí usamos la propiedad de los valores absolutos, que dice, el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Bueno, entonces ya tenemos esta parte. Ahora regresamos a esto y vemos que el valor absoluto de alfa está fuera de la sumatoria. Y realmente eso se puede hacer
porque el valor absoluto de alfa es una constante para la sumatoria. Por lo tanto, esto que está aquí es exactamente igual a esto. Y con eso pues concluimos lo que queremos. Simplemente vamos a juntarlo para que tenga más sentido y lo podemos escribir, bueno, en esta parte. Ok. Bueno, entonces tenemos que esta sumatoria que está aquí pues es igual a esto y esto resulta ser igual a esta parte. Hemos demostrado entonces la propiedad número 4 para la norma 1. Las 4 propiedades demostradas implican que la norma 1 definida en Rn, esta norma 1 que tenemos aquí, en esta parte, realmente es una norma en Rn. Ahora, para la norma infinita, pues vamos a hacer algo similar. En Rn, la norma infinita definida como sigue, la norma infinita de x1, x2 hasta xn, lo vamos a definir como el máximo de los valores absolutos de xi con i desde 1, 2 hasta n. Esa sería la definición de la norma infinita. Y hay que demostrar pues las 4 propiedades. La idea de la justificación de las 4 propiedades es como sigue. La primera propiedad, hay que sacar la norma infinita del vector x1, x2 hasta xn. Hay que sacar la norma infinita de este vector y hay que demostrar que esto es mayor o igual a 0. Pero bueno, por definición esto es el máximo de este conjunto, el conjunto que consiste de los xi, tal que i toma el valor de 1, 2 hasta n. Bueno, entonces resulta que hay que sacar el máximo de este conjunto. Este conjunto es finito, por lo tanto sí existe el máximo. Y el máximo es un número de la forma valor absoluto de algún xi. Entonces lo que vamos a obtener como el máximo pues va a ser un número que es mayor o igual que 0, porque todos los números que están aquí son mayores o iguales que 0. Bueno, entonces ciertamente, simplemente por la definición, esto es mayor o igual que 0. Y esto es cierto para cualquier vector que está en Rn. Entonces el vector que estamos usando hay que decir cómo es, sea x1, x2, xn, un vector en Rn, es un vector arbitrario, y para ese vector arbitrario la norma infinita es mayor o igual que 0. Ahora, para el inciso 2i tendríamos lo siguiente. Hay que probar que, que si partimos de la norma infinita de x1, x2, xn, la norma infinita igualada a 0, entonces hay que concluir que este vector es el vector 0. O sea, hay que concluir que x1, x2, xn pues realmente es el 0 de Rn. Y eso es cierto si pues x1, x2 hasta xn pues es el vector 0, 0, etcétera, 0. Bueno, habría que demostrar eso. O sea que habría que demostrar que xi es 0 para i desde 1, 2 hasta n. Bueno, y esto que acabo de escribir, pues estas 3 expresiones son equivalentes. O sea que puedo poner esto. Sí, solo sí, y sí, solo sí. Porque si pasa que este vector es el 0 de Rn, eso implicaría que este vector pues es el 0, 0, etc. Y eso implicaría que cada entrada es 0. Y si cada entrada es 0, entonces implicaría que este vector es el 0, 0, etc. Y eso implicaría entonces que este vector es el 0 de Rn. Bueno, entonces hay que llegar a esta parte.
Ahora, esta parte que está aquí simplemente es por definición pues el máximo de el valor absoluto de los xy con i igual con 1, 2 hasta n, y dice que ese máximo es igual a 0. Bueno, pero si pasa eso, entonces pues resulta, eso implicaría simplemente que vamos a escribir esto mismo, que el máximo del valor absoluto de los xy con i desde 1, 2 hasta n, ese máximo toma el valor de 0. Bueno, pero se sabe que el máximo de cualquier conjunto pues es mayor o igual que cualquiera de sus elementos, o sea que esto es mayor o igual que xy, y todo esto para i desde 1, 2 hasta n. Bueno, queremos concluir que cada xy es 0. Bastaría concluir que el valor absoluto de xy es 0. Por una parte, esto ya sé que es menor o igual que 0. Pero por otro lado, el valor absoluto pues siempre es mayor o igual que 0. Bueno, tenemos entonces esta serie de desigualdades. 0 es menor o igual que el valor absoluto de xy, que a su vez es menor o igual que 0. Es para i desde 1, 2 hasta n. Eso implicaría simplemente que cada xy es 0 para i desde 1, 2 hasta n. Bueno, entonces tenemos que el valor absoluto de xy es 0 para i desde 1, 2 hasta n. Pero eso pasa si, solamente si, xy es 0 para i desde 1, 2 hasta n. Porque esta es una propiedad del valor absoluto. El valor absoluto de cualquier número es 0 si, solamente si ese número es 0. Por lo tanto, aquí tenemos una doble implicación. Bueno, hemos demostrado entonces que si el valor, que si la norma infinita de este vector es 0, entonces eso va a implicar que este vector es el 0 de Rn. Y ahora, si tenemos que este vector es el 0 de Rn, eso va a implicar que xy es 0 para i desde 1, 2 hasta n. Pero si xy es 0 pues, con i desde 1, 2 hasta n, pues eso implicaría que el valor absoluto de xy es 0 para i desde 1, 2 hasta n. Pero si el valor absoluto de xy es 0, eso implicaría pues simplemente que a la hora de sacar el máximo de este conjunto, pues este conjunto consiste nada más del 0, porque el valor absoluto de xy es 0 para i desde 1, 2 hasta n. Y entonces, al sacar el máximo del conjunto que contiene al 0, pues obtenemos el 0 que está aquí. Tenemos esta parte. Bueno, pero si tenemos esta parte que está aquí, pues estamos obteniendo esto, que el máximo de todo esto es 0. Y si tenemos esta parte que está aquí, pues obtenemos esto que está aquí. Bueno, entonces esto realmente es un sí, solo sí. Y esta parte también. Hemos demostrado entonces que si este vector satisface que norma infinita, su norma infinita es 0, entonces el vector es el 0 de Rn. Y si el vector es el 0 de Rn, pues entonces la norma infinita de ese vector es 0, el 0 del campo, o sea, el 0 real. Para la propiedad número 3 hay que demostrar la desigualdad del triángulo. Y hay que tomar dos elementos, x1, x2 hasta xn, sumarlo a un y1, y2 hasta yn, esto en la norma infinita, sumarlos, obtener su norma infinita, y hay que demostrar que eso es menor o igual que la norma infinita de x1, x2 hasta xn, más la norma infinita de y1, y2 hasta yn. Entonces hay que llegar a esta parte, pero el primer sumando pues realmente es el máximo del valor absoluto de los xy
tal que i varía de 1, 2 hasta n. Y el segundo sumando es el máximo de el valor absoluto de los yi's, con i desde 1, 2 hasta n. Bueno, entonces hay que llegar a esta parte que está aquí, a esta parte. Si esto es cierto, entonces llegamos a esta parte porque se cumple la desigualdad. ¿Por qué se cumple la desigualdad? Porque esto que está aquí realmente es igual a esto. Bueno, entonces hay que llegar a esta parte. Nos regresamos a lo que tenemos. Entonces esto sería simplemente igual a la norma infinita de x1 más y1, x2 más y2, xn más yn en norma infinita. Y esto pues es por definición el máximo de xi más yi, con i desde 1, 2 hasta n. Bueno, resulta que pues de aquí hay que llegar a esta parte. Y aquí manejamos valor absoluto de xi y valor absoluto de yi. Y aquí el valor absoluto de xi más yi. Entonces, como que hay que relacionarlos. Bueno, nos fijamos en esta parte que queremos sacar el máximo de un conjunto finito. Por ser finito el conjunto, el máximo existe. Y tiene que ser un elemento de esta forma. O sea que puedo escribir o puedo afirmar que en este caso el máximo es un xj más un yj para algún j en el conjunto de índices. Para algún j que pertenece al conjunto 1, 2 hasta n. Bueno, ya tengo esto. Ok. Pero aquí el xj más el yj, de alguna manera el valor absoluto de eso hay que relacionarlo con el valor absoluto de xi y el valor absoluto de yi. Y eso pues viene de la desigualdad del triángulo. Esto es menor o igual que el valor absoluto de xj más el valor absoluto de yj. Esto es para algún j que pertenece al conjunto de índices. Bueno, entonces tenemos esta parte que está aquí. Ahora, habría que ver que realmente este número que está aquí es menor o igual que este. Y eso es cierto porque el máximo de un conjunto es mayor o igual que cualquiera de sus elementos. Entonces el máximo de este conjunto es mayor o igual que cualquiera de estos, en particular el valor absoluto de xj. Y lo mismo sucede aquí. El máximo de este conjunto es mayor o igual que cualquiera de sus elementos. O sea que el máximo de este conjunto es mayor o igual que el valor absoluto de yj, porque yj es uno de estos que está aquí. Bueno, entonces pues ciertamente ocurre lo siguiente, que xj más yj, esto que está aquí, esta suma, la suma de estos valores absolutos son menores o iguales que esto que está aquí. Bueno, entonces ya tenemos que la suma infinita de estos dos vectores pues resulta ser igual a esto, xj más yj, pero esto que está aquí es esto y es menor o igual que esta parte. Y esta parte que está aquí, que es esto, pues es menor o igual que esta suma que tenemos aquí. Bueno, por lo tanto tenemos la desigualdad del triángulo para la norma infinita. Simplemente viendo esta parte que está aquí. Esta suma de vectores, le sacamos la norma infinita y resulta que llegamos a este punto, pero esto es menor o igual que esto y esto que está aquí es menor o igual que esta parte que está aquí. Bueno, nada más para que quede más claro. Por lo tanto, la norma infinita de x1, x2, xn más y1, y2, yn, la norma infinita de esto pues resultó ser menor o igual que la norma infinita de x1, x2 hasta xn más la norma infinita de y1, y2 hasta yn. Bueno,
ya tenemos la desigualdad del triángulo. Y esto es cierto para cualquier par de vectores en Rn. Bueno, entonces esto hay que declararlo aquí al principio. Sean x1, x2, xn, y1, y2 hasta yn, elementos de, vamos a escribirlo bien, elementos de Rn. Bueno, con estos elementos pues hemos probado que se cumple la desigualdad del triángulo para la norma infinita. Finalmente, la propiedad número 4 pues habría que demostrarlo, y para eso pues hay que tomar un producto de alfa por x1, x2 hasta xn, norma infinita, y de alguna manera concluir que eso es igual a el valor absoluto de alfa por la norma infinita de x1, x2 hasta xn, la norma infinita. Bueno, entonces y eso debe ser cierto para cualquier alfa en los reales y para cualquier vector que está en Rn. Entonces lo podemos declarar antes, sea alfa un elemento de R y x1, x2, etcétera, xn un elemento de Rn. Entonces partimos de esta parte, hay que llegar a esto. Esta parte que está aquí simplemente es la norma infinita de alfa por x1, alfa por x2, etcétera, alfa por xn en norma infinita. Y eso pues es igual a el máximo de los alfa por x y tal que y varía desde 1, 2 hasta n. Bueno, ahora lo que queremos es llegar a esta parte, pero esta parte que está aquí pues resulta ser igual a el valor absoluto de alfa por el máximo del valor absoluto de los x's con y desde 1, 2 hasta n. Bueno, entonces hay que llegar a esta parte. Aquí tengo alfa, aquí también, pero aquí lo tengo con valor absoluto, entonces hay que separar esta parte. Esto sería el máximo de el valor absoluto de alfa por el valor absoluto de x, variando y desde 1, 2 hasta n. Bueno, entonces ya tengo esta parte que está aquí, y esto es cierto porque el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Entonces esta propiedad es muy importante y pues ya la estamos aplicando. Es una propiedad del valor absoluto. Ahora, esto que está aquí debe ser igual a esto, y eso es cierto porque como este numerito que está aquí es positivo, eso nos garantiza esta igualdad que tenemos aquí. Bueno, de hecho los dos son positivos, y eso pues nos garantiza que puede salir del máximo y obtener esta parte que está aquí. Por lo tanto hemos probado la igualdad que queríamos, o sea que el valor que la norma infinita de alfa por este vector es igual a el módulo o valor absoluto de alfa por la norma infinita de el vector. Hemos demostrado entonces la propiedad número 4 y por lo tanto hemos concluido que la norma infinita realmente es una norma en Rn.